Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión del cuarto Congreso de Organizaciones de Pacientes. Esta tarde vamos a hablar de prevención como uno de los aspectos clave del nuevo modelo del sistema sanitario que necesitamos y de las políticas necesarias para su fomento. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas en la página web del Congreso y comentar la sesión a través de las redes sociales con el hashtag CongresoPop. Asimismo, pueden votar a Mejor Póster también a través de nuestra página web. Para empezar esta segunda sesión de la tarde, tengo el placer de presentar a Joan Carles March, a quien muchos de ustedes ya conocerán. Joan Carles es experto en salud pública, codirector de la Escuela Andaluza de Pacientes y exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y además un gran conocedor del movimiento asociativo de pacientes. Así que es un placer tenerte aquí con nosotros, Joan Carles. Gracias, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros en esta jornada, hablando de prevención, hablando con pacientes, hablando en una plataforma de organizaciones de pacientes. Por tanto, un placer poder hablar de prevención en un entorno de que todo el mundo tiene claro esa frase de más vale prevenir que curar, pero la realidad es que nos ponemos a hablar de prevención, a hacer cosas de prevención, probablemente cuando las cosas ya nos vienen no bien dadas, ¿no? Por tanto, tenemos que intentar cambiar y poner la prevención en un nivel fundamental de nuestras vidas. ¿Y eso qué implica? Probablemente eso implica darle al paciente el poder que debe tener. Yo muchas veces digo una frase que me gusta mucho decir, que el paciente es el recurso menos utilizado del sistema sanitario. Es decir, los pacientes pueden ayudar al sistema en un entorno, y más el actual, donde es tan difícil, donde la coyuntura económica es tan difícil, pues es necesario que tenga un papel fundamental como recurso a ser utilizado, a ayudar a otros, a prevenir, a utilizar mis conocimientos para autocuidarme y para ayudar a otras personas a cuidarse. Por tanto, es importante que sea un recurso muy utilizado, más utilizado de lo que es en estos momentos. Sin duda alguna, la clave, por tanto, es intentar plantear que tenemos que tener unas organizaciones, unos pacientes que ayuden, que se ayuden a ellos, que ayuden a otros, y por tanto la palabra ayudar es un elemento fundamental para poder avanzar. Por esa idea tenemos que fomentar esa idea de más vale prevenir, por tanto más vale cuidarme que me cuiden. Eso es un elemento muy importante. Más vale que yo me cuide, porque si yo me cuido tengo mejor salud física y salud mental. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta para ayudar a que mi atención sea mejor. Por tanto, si pensamos toda esa historia, podríamos pensar que si ahora vemos esta imagen probablemente es una imagen del pasado, una imagen donde la gente lo que hacía en la plaza de San Pedro, encender o el mechero o una vela. Probablemente si nos vamos a otra imagen, que es un poco la más actual, la gente no enciende velas ahora, no enciende luces, sino que lo que hace es utilizar el móvil o una tablet para dar luz. Por tanto, fíjense cómo ha cambiado esa historia. Eso es lo mismo que cambia la historia de la visión de los pacientes. Los pacientes también hemos cambiado. Y probablemente en lo que decía antes, tenemos que cambiar incluso más. Antes parecía que lo que decía el médico iba a misa, era lo que habíamos que hacer y no se podía cuestionar en absoluto nada de lo que decía. Y nosotros nos convertíamos como pacientes en un agente pasivo. Me han dicho, yo hago. ¿Cuál es la clave ahora? Probablemente los tiempos han cambiado y de esta figura de paciente 1.0 tenemos que pasar a un paciente 2.0. Un paciente 2.0 es un agente activo, es un agente empoderado, es un agente que tiene información y que esa información la utiliza para que las decisiones que me plantea, los planteamientos que me hacen los profesionales sanitarios, sea un médico, sea una enfermera, yo lo utilizo para conjuntamente podamos tomar las decisiones compartidas. Por tanto, ese es un elemento clave. Tenemos que pasar de una visión pasiva a una visión activa.
de una visión desinformada a una visión informada, de una visión que me dan todo a que yo también tengo que decir y por tanto tomo las decisiones de forma compartida. De alguna forma, para ello es fundamental tener claro que para eso tenemos que aprender. Y probablemente yo diría algo diferente, incluso tenemos que desaprender. A veces para aprender tenemos que quitar cosas que llevamos en nuestra mochila. Todos tenemos una mochila en la cual llevamos cosas, pero probablemente para poder aprender tenemos que quitar cosas. O tenemos que cambiar del lugar que ocupa cada cosa. Y esa es la manera de poder aprender y poder prevenir en esa idea inicial que yo decía antes de más vale prevenir que curar. Por tanto, aprender, o probablemente mejor dicho, aprender y desaprender, las dos cosas son fundamentales, ¿no? Por tanto, todos en ese sentido queremos aprender y para ello hay que desaprender para poder llenar algunas cosas nuevas en nuestra mochila. Para ello nos identificamos como actores o actrices activos. Y para eso, ¿qué hacemos? Necesitamos expresar lo que sentimos, preguntar, negociar las decisiones, ser considerados como alguien que pueda aportar a esa relación entre un profesional y un paciente. Por tanto, ese es un elemento muy importante. Y para eso, ¿qué necesitamos? Sentirnos escuchados. Y preguntar no es más que a veces sentirnos escuchados. Poder expresar lo que sentimos y poder oír lo que nos dicen para negociar cuáles son los elementos a los que yo estoy dispuesto, a lo que yo creo que me va a ir mejor, a lo que por mi experiencia me va a ayudar. Y eso forma parte de esa idea de ayuda que planteaba inicialmente, ¿no? En ese sentido, ¿qué decimos los pacientes crónicos que queremos? La idea, en ese sentido que decía antes, que para lo que queremos, lo que decimos los pacientes que queremos, es tener un solo equipo profesional que me atiende. Eso es lo ideal. Eso es lo que nos ayuda a sentirnos conocidos y reconocidos, donde todo el mundo conoce mi historial y que alguna de esas personas es mi referente. Que en la elaboración de mi plan de servicios, de mi plan de ayuda, de mi plan de atención, yo he participado. Y además lo he hecho, hay gente que lo hace con más intensidad y gente con menos, pero la idea es que todo el mundo pueda hacerla con el sentido que cada uno de ellos quiere. Incluso diría más, los familiares que tenemos, que a veces nos acompañan a las visitas, a las consultas, se implican en la elaboración del plan. Y eso es un elemento muy importante. Eso hace ganar un elemento que me parece fundamental, y es confianza. Y confianza, quiero decir, para tener confianza quiero decir que hay que borrar una frase que muchas veces decimos. La confianza no da asco. La confianza no da asco. La confianza es algo que todos queremos. Por tanto, cuidado con esa frase tóxica de la confianza da asco. Todos queremos, ¿qué queremos? Confianza. Con nuestra gente más querida, ¿qué queremos? Tener la máxima confianza. Por tanto, confiemos en el equipo y por tanto queremos tener confianza para que nos diga las cosas, para que le podamos decir las cosas también, ¿no? Y además, cuando yo me encuentro mal, tenemos que saber a quién dirigirnos, incluso cuando tengo que ir a urgencias. No temer, me va a ver alguien que no sabe nada de mí, sino que haya alguien que sepa de mí, en ese sentido, ¿no? Y además que si yo tengo que ingresar en el hospital, mi equipo que me atiende, que me conoce, que sabe lo que tengo, que sabe lo que hago, que sabe qué cosas hago, haga las gestiones para que los profesionales del centro me conozcan y estén al corriente de lo que yo he acordado con mis profesionales, ¿no? Además, puedo llamarles por teléfono, puedo tener un correo electrónico si tengo dudas, puedo discutir por si tengo que tener ciertas opciones. Y además, estoy informada de las cosas que me van a hacer o los lugares a donde tengo que ir. Incluso he podido hablar, si quiero, de qué hacer si las cosas, cuando yo esté en una situación determinada, se pueden. Esas cosas son muy importantes porque si no lo hablo, probablemente es muy difícil avanzar, ¿no? Por tanto, además, recibo de tanto en tanto una revisión de mis medicinas que tomo, tengo acceso a mi historia clínica, mis cuidadores familiares reciben apoyo por parte de los profesionales y todo eso es más fácil
si ocurre en un ambiente de estima, en un ambiente de confianza, un ambiente de que hay algo que nos relaciona entre profesionales y pacientes. Porque si yo puedo decirte las cosas que siento, si tú me puedes decir las cosas que crees que son mejores para mí, probablemente nos contaremos cosas, incluso lo más íntimo, que creemos que puede ayudar a esa mejora de la vida. Por lo tanto, hay que fomentar que haya un buen ambiente de estima para que la relación sea mucho mejor. Por tanto, de alguna forma es lo que a mí me gusta decir, que hay que encontrar espacios con alma con H. Con alma con H, que luego hablaré de esa H que le ponemos al alma para hacer las cosas con alma, corazón y vida, para que yo me sienta querido, que yo me sienta bien tratado, que yo me sienta escuchado, que yo pueda preguntar, porque esa es la clave de la prevención. La prevención no será si yo no me siento escuchado, si yo no puedo decir lo que pienso, si yo no puedo contar con un equipo que trabaja conmigo, en la cual yo también puedo decir las cosas que creo que son fundamentales. ¿Para eso qué pido? Que pido a cada uno de los pacientes que ahora me oís, apertura de mente. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que dejar florecer para poder abrirnos a esa prevención. No podemos encerrarnos en nosotros mismos, tenemos que tener una mentalidad abierta que nos ayude a conseguir otras cosas. Tenemos que interactuar con otra gente, con los profesionales, pero también con otros pacientes. Las plataformas, las organizaciones de pacientes son un elemento fundamental que ayuda a la interacción. Conozco personas que tienen lo mismo que yo, o que tienen cosas parecidas, o que les ha ido bien en esa relación. Por lo tanto, la interacción es un elemento fundamental para la prevención. Igualmente, es la conversación, porque la salud son conversaciones. La salud son conversaciones. La relación entre un profesional y un paciente es una conversación, donde yo digo lo que creo y donde tú me dices lo que tú crees que yo debo hacer. Y ese es un elemento fundamental que ayuda a que la prevención tenga un peso mucho más importante. Y para eso tengo que sentirme partícipe de la historia. Es fundamental sentirme partícipe. Tengo que poder decir y tengo que sentirme libre en poder decir. Y en ese sentido es fundamental. Da igual si lo que sale pintado no es lo más adecuado, si me pinto a mí mismo, porque probablemente en ese sentido creo que lo fundamental es que haya algo que se pinte, ¿no? Y por tanto, la clave es busquemos la colaboración y hagámoslo todo eso desde un punto de vista de flexibilidad. Y cuando digo de flexibilidad, no digo la flexibilidad de esta mujer que tenga una flexibilidad absoluta, pero de alguna forma tenemos que estar flexibles delante del otro, no ponernos en posturas radicales, no dejarnos no decir las cosas que el otro siente, porque si no, probablemente ese ambiente de estima lo vamos a perder. Por tanto, en ese sentido, hay que adaptarnos al terreno, tenemos que adaptarnos a saber que hay determinados terrenos que nos permiten determinadas cosas y no otras, y que de alguna forma todo eso, en estos momentos de tanta hiperconectividad, estamos en un mundo hiperconectado, que a veces nos hace difícil la relación con los profesionales sanitarios, y es verdad, eso a veces es un problema. Solo podernos conectarnos con teléfono, con nuestro médico, con nuestra enfermera, nos dificulta una relación mejor. Yo siempre lo digo, las relaciones, las conversaciones son muy importantes, pero si nos miramos a la cara, si nos vemos los ojos, si hablamos con la mirada, probablemente es mucho más fácil poder conseguir que esa relación sea mejor, ¿no? Por tanto, necesitamos una revolución tecnológica que nos ayude a que las relaciones establecidas no solo sean telefónicas, sino que sean relaciones que ayuden a poder llegar de una mejor forma, ¿no? Porque ante esta situación actual del COVID-19, lo que nos ha pasado a nosotros, a los pacientes, es preocupación, miedo, incertidumbre. No sé cuándo podré contactar, no sé cómo podré contactar, no sé si voy a tener el COVID, no sé si un familiar lo va a tener. Y eso me genera preocupación, miedo e incertidumbre. No puedo hablar con la facilidad que lo hacía antes. Y en ese sentido, eso me genera un entorno de dificultades a veces para mi autocuidado y de una visión de los servicios sanitarios que a veces dificultan, ¿no? Por lo tanto, eso me hace sentir que
La verdad es que a veces necesitamos ayuda psicológica. Y lo que más echamos en falta a veces es el apoyo psicológico. Porque muchas veces la ansiedad, la tristeza, el desánimo, la preocupación, las emociones negativas a veces nos ganan y eso dificulta una cosa muy importante para la prevención. Y es que el tratamiento que yo tengo que hacer esté adherido, lo haga, lo cumpla. Porque eso es un elemento fundamental para la prevención. En definitiva, tenemos que tener claro que los riesgos y los beneficios tenemos que saberlo. Tenemos que tener claro que la inseguridad y el estrés no nos ayuda a tomar en consideración los elementos de la prevención. Y por tanto, es un elemento fundamental acompañarnos y tener la información adecuada para poder hacer lo mejor posible. De alguna forma, tenemos que tener claro que para poder controlar mi enfermedad, es importante para prevenirla. Muy importante, conocerla bien. Saber qué me beneficia y qué me perjudica. Saber qué puedo hacer yo para cuidarme. Si lo sé, es más fácil que lo haga. Probablemente sabemos que una enfermedad crónica a veces nos acompañará toda la vida. Y yo quiero cuidarme bien, sentirme bien y hacerlo con ayuda de mi profesional, con ayuda de un paciente, con ayuda de mi familiar. Por tanto, en ese contexto, necesito conocer que mi enfermedad será mi compañera de viaje. Pero eso no nos tiene que marcar la vida, sino tenemos que vivir no centrado en la enfermedad, ¿no? Sino tener en cuenta que podemos vivir alrededor de mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis aficiones. Y para eso es fundamental tomar las riendas, poder cuidarme para poder decidir y decidir bien. En ese sentido, la clave, aprender, y muchas veces decía antes, desaprender. Por tanto, es verdad, antes lo decía, hemos sentido miedo, preocupación, incertidumbre en esta COVID. Y ante una enfermedad crónica como la que tenemos, también sentimos miedo. Pensamos a veces que no seremos capaces de superarlo. No seremos capaces de adaptarnos a ella, de vivir con ella toda la vida, ¿no? Por eso es fundamental sentirnos que nuestra experiencia nos ayude. Aprendemos por lo que nos cuentan y por lo que nos ayudamos. Y en ese sentido también tenemos que tener en cuenta que es fundamental que las emociones nos ayuden, pensar en positivo. Pensar en positivo es fundamental. Es fundamental para motivarnos, para tener confianza, para poder controlar, detener y superar la enfermedad, para poder prevenir mejor. Es fundamental tener en cuenta que hay activos para la salud como la dieta, la actividad física, la música, la risa, que no sea muy fuerte, que las risas muy fuertes también ayudan a contagiar a otros. O sentirnos guapos, relajarnos, meditar, todo eso es un activo para la salud. Y también un elemento que ayuda a la prevención, sin duda alguna, a sobrevivir con nuestra enfermedad, es el apoyo entre iguales. El apoyo entre iguales. Y en ese sentido es un elemento que nos puede ayudar. Por tanto, de alguna forma... Perdona, 2 minutos, perdona. De alguna forma necesitamos aprender, tengamos una demencia, tengamos una diabetes, tengamos una insuficiencia cardíaca, tengamos una EPOC, tengamos cualquiera de las enfermedades que tengamos, tenemos que trabajar para disminuir los factores de riesgo, para usar adecuadamente los medicamentos, para prevenir las complicaciones, para que los controles y seguimiento con nuestros profesionales sean los adecuados. Eso es un elemento básico de prevención. Hay un elemento de prevención de la enfermedad, pero más de prevención y promoción de la salud, y es realizar actividad física, tener una alimentación lo más saludable posible, tener que los cuidados sean lo más cotidianos y que nos ayuden a nosotros. Y por otra parte, en un sentido más promotor y más salubrista de la vida, tener en cuenta que los elementos de la vida cotidiana son fundamentales. Hay que cuidar las relaciones familiares y sociales, porque si las cuidamos nos ayudan a tener una mejor prevención. Y si mejoramos la autoestima, muy importante para la prevención. Y si tenemos un pensamiento positivo, seguramente eso nos ayudará.
sin duda alguna, teniendo en cuenta una cosa: si un paciente no quiere hacer algo, no lo hará. Por tanto, ayudémonos a nosotros, dejémonos ayudar, porque esas son las claves de la prevención. Si yo me voy, si tenemos en cuenta este mapa, este esquema, es el elemento fundamental para poder atender y hacer las cosas con alma. Como dice Carlos Bollero, como dice el periodista Carlos Bollero, la técnica sin alma sirve de poco. Y por tanto, y con eso termino, la clave para hacer las cosas es hacerlos, ponerle una H a la palabra alma. Y he cogido un conjunto de palabras que me parecen fundamentales para poder hacer una prevención con alma. Y una prevención con alma es comunicar con alma, ayudarnos con alma, prevenir con alma, estimar con alma. Y esto es hacerlo con honestidad. Honestidad quiere decir preguntar antes de decir, pensar antes de decir, que no nos salga nuestro pronto. Pensar antes de decir, hacerlo con humildad. Y hacerlo con humildad quiere decir pedir las cosas por favor, dar las gracias y, si me equivoco, pedir perdón. Hacerlo las cosas con hechos. Los hechos hablan más alto que las palabras. Si es posible, con un toque de humor. La risa es un quitamiedos. Hacerlo con habilidades. Para eso es necesario ir al gimnasio, entrenarse. Si es posible, hacerlo con coraje, con talento, con heroísmo. Tratar a las personas que nos rodean con respeto, con afecto, con humanidad. Buscando cada uno nuestro hueco. Es fundamental. Que podamos poner nuestra huella para que la prevención nosotros pongamos nuestra huella. Y si es posible, hacerlo hoy. No pensar en que mañana ya lo haré mañana. No, hagámoslo hoy. No pensamos que ya lo hice ayer. Hagámoslo hoy. Lo que hice ayer me tiene que servir como elementos para tenerlo en cuenta. Hacerlo mañana es bueno pensar en el mañana, pero lo importante para llegar a mañana es hacerlo hoy. Y hacerlo hoy con historias. Historias de cada uno de nosotros. Historias con alma. Historias con H de alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Bueno, yo me quedo con la parte que comentabas de la importancia o lo importante que es reforzar esa relación médico de paciente, crear ese entorno de confianza y, a través de ese entorno de confianza, promover esa corresponsabilidad para una mejor prevención. Yo creo que ahí tenemos, los profesionales tienen un papel clave y necesitamos que el sistema pueda favorecer que se genere esa confianza, ¿no? Y ese fomento de la relación médico-paciente. Tenemos unas cuantas preguntas. No tenemos tiempo para todas, que he de decir que estoy muy orgullosa de cómo hemos gestionado tanto tú como yo el tiempo. Hemos sido los dos rigurosos, yo avisando y tú haciéndome caso. Y ahora tenemos un par de preguntas. Te digo la primera. Como experto en salud pública y prevención, me gustaría saber su opinión sobre si actualmente se está haciendo se está haciendo todo lo necesario en el contexto COVID para prevenir el contagio de las personas más frágiles, las crónicas. ¿Tenemos los pacientes toda la información? Pues la verdad es que esta situación COVID que ha venido a este mundo de forma inesperada nos ha generado un contexto que parece que todo es COVID. Y eso es un problema. ¿Es un problema para quién? Sobre todo para los pacientes crónicos. Yo creo que desde mi punto de vista se ha invisibilizado demasiado el papel de los pacientes crónicos y es necesario que los pacientes puedan sentirse atendidos. Y eso es un elemento que hay que cuidar y mimar. Yo siempre digo, si los pacientes COVID tienen que ser atendidos, también lo tienen que ser igualmente muy bien atendidos los pacientes crónicos. Me parece que esa es la clave y para eso hay que trabajar para que las organizaciones sanitarias, para que las comunidades autónomas tengan en cuenta a los pacientes crónicos, puedan no solo ser atendidos telefónicamente, sino que haya visitas que se hagan, que se tengan que hacer, por favor, de forma presencial, con los cuidados necesarios, pero es fundamental que haya pacientes que tengan que ser revisados su tratamiento, ser atendidos o ser explorados. Es evidente que si no nos podemos perder casos muy importantes.
nos podemos perder algún cáncer que ocurra, nos podemos perder una mejor atención a un paciente con EPOC, nos podemos atender que un paciente diabético con diabetes no esté bien controlado. Por tanto, necesitamos una muy buena información del COVID, sin duda alguna, pero también necesitamos una mejor atención para los pacientes crónicos para que se sientan bien atendidos, para que puedan ser visitados cuando lo necesitan, para que la atención no solo sea telefónica, sino que pueda ser presencial o, si no, mínimamente telemática. Telemática quiere decir que me vean, que puedan ver exactamente qué es lo que me pasa, que yo les pueda decir directamente y que me vean mis ojos cómo me siento, porque eso es lo que ayudará a que la atención sea mejor. Esto es clave. Y la última pregunta dice, hablamos todo el rato de empoderar a los pacientes, pero ¿cómo empoderamos a los profesionales sanitarios? ¿Están preparados pues para trabajar en esa relación médico-paciente? Hay profesionales, María, que están bien preparados, sin duda alguna, y que les preocupa, les interesa, y hacen todo lo posible para que la atención sea desde la perspectiva de que yo, como profesional, me tengo que poner al lado del paciente, tengo que estar ayudando al paciente, tengo que oír y escuchar al paciente, tengo que preguntarle cosas al paciente, no tengo que dar nada, por supuesto, porque muchas veces, si actuamos desde la perspectiva de la suposición, yo siempre digo, la suposición es contaminación. Suponer que lo que te pasa es esto, suponer lo que te escucha es eso, es un problema. Por tanto, es fundamental, pero muy importante, no suponer, sino ayudarnos entre unos y otros para que la atención sea la mejor de las atenciones, pero desde la perspectiva esa, de que la suposición es contaminación, que nos dejemos preguntar, que pueda yo preguntar y que nos sentamos escuchados. Esa es la clave para la mejor de las atenciones. Esa es la clave para la mejor de las prevenciones. Y si lo conseguimos, seguramente podremos mejorar nuestra relación. Pues muchísimas gracias, Joan Carles. Te despedimos aquí. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. Y a continuación os presento a la moderadora de la mesa de debate que tendremos ahora, que ella es Isabel Otero, es periodista, es miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS, que un año más, como siempre, colabora muy amablemente con nosotros en la dinamización de las mesas de debate del Congreso. Nos vamos un momentito, pero volvemos en unos segundos con esta mesa. Nada, hasta luego, María. Adiós. Gracias, a todo el mundo. Carlos, hasta luego. Hola, pues bienvenidos a este debate para analizar esta interesante ponencia de Joan Carles, que ha puesto sobre la mesa algo muy importante, porque estamos en una pandemia mundial, en un momento crucial. Sin embargo, los enfermos crónicos lo viven de otra forma. Vamos a ver si podemos llegar a algunas respuestas para saber cómo actuar incluso en esta segunda oleada que estamos viviendo. Pues os presento a los participantes. Tenemos en primer lugar a Maite Sanz Saturnino, que es presidenta de Cardioalianza, una asociación estatal que agrupa 58 asociaciones de pacientes, que más de 21.000 pacientes asociados, son una gran representación de lo que es la enfermedad crónica. Tenemos a Luciano Fernández, que es presidente de la Federación Española de Daño Cerebral, padre de un hijo con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que sabe en primera persona lo que significa ser enfermo crónico en este momento que estamos viviendo. Ana López Casero es tesorera del Consejo General de Colegios de Oficiales de Farmacéuticos, con lo que tenemos también la visión de un profesional de la salud que trata a diario con pacientes crónicos. Nos acompaña también Salvador Tranche, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que está a pie de calle en un centro de salud tratando también día a día con los pacientes crónicos. Y como especialista hospitalario tenemos a Ricardo Gómez. Hasta aquí, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, que es profesor universitario también. Creo que tenemos todos los sectores implicados dispuestos a debatir. Dos asociaciones de pacientes, farmacéutico que está a pie de calle con los crónicos dispensando farmacias y especialista hospitalario y médico de familia. Así que comenzamos el debate interesante de una situación extraordinaria. O sea, realmente que estemos en este congreso, en esta situación histórica, creo que pone sobre la mesa muchas preguntas y cuestiones que se han hecho los pacientes y que nos hacemos todas las personas, porque todos somos pacientes en algún momento, con más hincapié en los crónicos. Pues, si os parece, empezamos con la primera pregunta,
que os voy a plantear a todos. Sería así. Ante la crisis sanitaria que estamos viviendo debido a la COVID-19, ¿qué papel han jugado sus organizaciones en la contribución a la contención y gestión de la pandemia? Esta pregunta yo creo que es importante que respondáis todos. ¿Cómo la habéis vivido vosotros? Empieza, por ejemplo, Ricardo. Gracias, Isabel. Bueno, realmente los internistas, la medicina interna ha vivido la pandemia en primera línea. Los internistas hemos atendido aproximadamente el 80% de los pacientes hospitalizados por enfermedad grave de COVID, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo profesional y personal. Somos, junto con la atención primaria, la especialidad médica que más enfermos de COVID ha presentado. Más de un 15% de profesionales han enfermado. Se ha hecho de forma paralela a ese esfuerzo asistencial un enorme esfuerzo de investigación. La Sociedad Española de Medicina Interna ha generado el mayor registro europeo de pacientes hospitalizados con COVID, más de 18.000 pacientes, que está generando mucho conocimiento científico sobre la evolución de esta enfermedad. Un aspecto muy importante, muy meritorio, porque no ha sido fácil compaginar ese sobreesfuerzo laboral, clínico, con esta actividad de investigación. Y yo creo que también esta epidemia ha puesto en valor, de relieve, la importancia de tener buenos médicos generalistas, hospitalarios, con una visión global, por varios motivos. Uno, porque la enfermedad ha sido una enfermedad engañosa. Inicialmente se vendió como una enfermedad infecciosa puramente vírica, y lo que era puramente vírico acabó siendo una enfermedad inflamatoria, multisistémica, con fenómenos procoagulantes. Y eso, la visión global de un internista ha sido muy útil para saber irse adaptando a las necesidades de los pacientes, modificar las pautas terapéuticas. Y otro aspecto importante es que por nuestra propia formación hemos sido muy útiles para generar equipos interdisciplinarios, espacios de colaboración clínica, que ha sido otro aspecto fundamental, junto con neumólogos, intensivistas, cardiólogos, para combatir la enfermedad, ¿no? Yo destacaría eso. Si os parece, pasamos ahora a un paciente para que Maite nos lo cuente en primera persona. Vamos a hacer profesional sanitario y paciente para buscar el equilibrio. Maite, por favor. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que las asociaciones de pacientes hemos jugado un rol muy importante en esta pandemia. No hay que olvidar que no solamente ha afectado a la salud física, sino también a la salud emocional, tanto de los pacientes como de los familiares de esos pacientes. Las asociaciones de pacientes lo que más hemos estado haciendo ha sido informar sobre las medidas de prevención que tenían que tomar y cómo actuar en caso de contagio. Pero lo más grave que hemos detectado nosotros desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular es que las personas no acudían a los servicios sanitarios de urgencias por miedo a tener un contagio. Entonces, sí que hemos visto que ha disminuido los casos de diagnóstico de infarto agudo de miocardio, han disminuido un 27,7%, y que el tiempo desde que se tenía el primer síntoma de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Un infarto, un ictus, me da lo mismo, hasta el momento que se contactaba con los servicios sanitarios, pues ha aumentado mucho. El año pasado, en ese mismo periodo de tiempo que estamos analizando, pues se tardaba unos 71 minutos y este año hemos visto que eran 105 minutos lo que se tardaba. Esto es todo de un estudio que se ha hecho referente a la enfermedad cardiovascular, ¿eh? Y luego también la mortalidad hospitalaria ha aumentado también. El año pasado era de un 5,1% y este año nos hemos encontrado con esta pandemia en la que la mortalidad hospitalaria era de un 7,5%. Entonces, estas son cifras que realmente nos han preocupado y que nosotros, como asociaciones de pacientes, pues nuestro mensaje era continuamente: si presenta síntomas, acuda a urgencias o acuda al servicio sanitario que necesite, no se quede en casa, ¿no? Porque lo que queríamos era evitar esta situación. ¿Os habéis preparado entonces para lo que viene ahora? ¿Tú crees que ha servido? Hombre, yo creo que siempre hay que estar preparados, ¿no? Hemos intentado reinventarnos como asociaciones de pacientes y formar a nuestros asociados, porque también, como comentaban antes, ¿no? El ponente, estamos teniendo que vivir con una teleconsulta
que para muchos de los pacientes pues, es algo totalmente novedoso y nuestra función también es informarles y formarles a esos pacientes para toda esta nueva situación con la que nos tenemos que posicionar cada día y que tenemos que convivir con ella. Al final somos pacientes crónicos, estamos acostumbrados a convivir con una enfermedad, pues bueno, hay que aprender también a convivir con esta pandemia. Muy interesante también esta visión. Ana, y vosotros como farmacéuticos, que sois un factor muy, muy importante, habéis tenido una doble vertiente. Por un lado, suministrabais los medicamentos a los enfermos crónicos que no podían dejar de tomarlos y también servíais también de cribado. Podíais hacer una derivación de un paciente susceptible de tener COVID. ¿Cómo habéis vivido vosotros la situación y qué es lo que más os ha sorprendido y también os ha servido para aprender? Bueno, pues como muy bien dices, es verdad que los farmacéuticos, pues al ser declarado además la farmacia un establecimiento sanitario esencial, pues nosotros decimos que ha sido la oportunidad de demostrar como farmacéuticos la raza sanitaria y social de un colectivo que siempre se está ofreciendo a hacer más, a integrarse más dentro del sistema, a ayudar a la atención primaria, a ayudar a la atención hospitalizada. Bueno, en fin, yo creo que todo el mundo ha podido ver la fortaleza del sistema de farmacias español. Ojo, que no todos los países tienen un modelo de farmacia que nosotros tenemos y que decimos que es una conquista social de nuestros ciudadanos, ¿no? Y es verdad que hemos estado a pie de calle, de hecho, bueno, pues las cifras pues así nos lo demuestran, desgraciadamente, compañeros fallecidos, muchas personas infectadas, etcétera, farmacias cerradas, que es algo que normalmente pues tampoco estamos acostumbrados a ver. Pero desde el inicio vimos que era una situación muy excepcional y como era muy excepcional teníamos que desarrollar medidas excepcionales también. Entonces, además de nosotros estamos organizados en colegios de farmacéuticos y el Consejo General, que es desde la organización de la que yo te hablo, y desde aquí se ha pilotado conjuntamente y de forma coordinada con todos pues las soluciones. Entonces pusimos en marcha diferentes soluciones. Yo las clasifico como en tres partes, ¿no? Soluciones asistenciales, porque claro, había que evitar en lo posible que las personas salieran de casa, ¿no? Y para eso pues pusimos en marcha todo un protocolo de atención farmacéutica domiciliaria y que se entienda muy bien lo que es esto, que simplemente es llevar los medicamentos junto con la información adecuada para su correcto uso a los domicilios de los pacientes. Bueno, 850.000 personas se beneficiaron de este sistema, de este protocolo, de este servicio de atención durante el primer mes de confinamiento en un estudio que hicimos posteriormente, ¿no? Y además, como sabíamos también que era difícil en muchas ocasiones que nosotros como farmacéuticos, quizá porque estaba diezmada la plantilla de la farmacia o porque no podía ser, pues nos apoyamos en dos organizaciones, en Cruz Roja y en Cáritas, para hacer una sinergia con las dos organizaciones y sus voluntarios ayudaron a nuestra farmacia, a nuestra red de farmacias para llegar a los domicilios. Otra solución asistencial que pusimos, que también ha sido muy interesante y muy bien valorada y, bueno, cuantificada, la tenemos cuantificada en 10.000 pacientes. Bueno, pues sabéis que muchos enfermos crónicos tienen que ir a los hospitales a recoger su medicación. Bueno, pues nosotros ofrecimos, con un protocolo también de colaboración con los servicios de farmacia del hospital, pues ofrecimos que el paciente pudiera ir a la farmacia a recoger allí su medicación, que era dispensada por el servicio de farmacia hospitalaria, y nosotros, como farmacéuticos comunitarios, pues hacíamos esa labor de coordinación y de colaboración con ellos, ¿no? Y esto también pues ha sido, yo creo que es un servicio asistencial que se puso sobre la mesa y se ha hecho no en todas las comunidades autónomas, pero se ha hecho bastante. Pusimos en marcha, y no me quiero extender mucho, pero así te lo digo así un poco como en líneas, muchas soluciones digitales también, porque claro, había que ayudar en lo posible a descongestionar los centros de salud. Entonces, la renovación de los tratamientos que se hace por receta electrónica. Intentamos llegar a acuerdos con nuestras comunidades autónomas para que el paciente no tuviera que ir al centro de salud a renovar su medicación o a renovar su visado. O, por ejemplo, pues si es un paciente de una mutualidad o de una entidad de seguro privada, pues también pusimos en marcha muchas soluciones digitales para que con la misma seguridad y garantía pudieran ir. Y una cosa que nos gusta mucho, pusimos en marcha soluciones sociales también, porque hubo dos programas que los mantenemos todavía, uno para víctimas de violencia de género, se llama Mascarilla 19,
Nació además como una iniciativa de un colegio o de 2 colegios, concretamente en Canarias, y se extendió rápidamente por toda España. Con un simple código, la persona que era víctima de violencia de género se acercaba a la farmacia, que sabéis que hay 22.000 farmacias en nuestro país y además en zonas rurales con una capilaridad enorme. Bueno, pues se acercaba a la farmacia, decía mascarilla 19 y se ponía en marcha un protocolo de protección. Y luego con Guardia Civil y con Policía Nacional pusimos en marcha también un programa para detección de personas vulnerables, en situación social vulnerable. Cuando nosotros veíamos que hacía tiempo que una persona no venía a la farmacia a retirar su medicación, pues entonces lo notificábamos y bueno, se ponía en marcha también pues todo un dispositivo para ver si había sufrido esta persona algo o no. En definitiva, Isabel, hemos intentado que ningún enfermo crónico, ninguna persona se quedara sin su medicación, facilitando todo lo que hemos podido para dar esa accesibilidad. Y hemos trabajado, también tengo que decirlo, mucho con la Agencia del Medicamento y con las patronales de industria para que no hubiera desabastecimientos, que esto era una cosa también muy importante. Y no ha habido desabastecimientos, tenemos un sistema de monitorización bastante sofisticado y no ha habido desabastecimientos porque en el momento que veíamos que había o que podría haber algún problema, pues directamente lo intentábamos solucionar. Y esto es lo de farmacia, pero bueno, muchísimos compañeros en hospital, en industria, en análisis clínicos han hecho una labor esencial, ¿no? Es verdad que yo cuento más o te he contado más las soluciones que hemos puesto en la farmacia, pero te dejo una frase que además me ha inspirado mucho la ponencia anterior. Yo creo que los farmacéuticos comunitarios, en este caso los farmacéuticos de oficina de farmacia, pues más allá de dispensar medicamentos, han dispensado empatía y serenidad y fortaleza y compañía y cariño, que ha hecho mucha falta y sigue haciendo mucha falta en una población que estaba absolutamente asustada y con mucha ansiedad. Pues creo que tienes razón, Ana, porque además esto nos pilló sorpresa, una desagradable sorpresa a todo el mundo y la incertidumbre era inmensa y me consta, por mucho tiempo vosotros siempre habéis hecho esa labor de compañía y escucha a mucha gente que en ese momento lo necesitaba más y poder llevarle una medicina a casa a alguien que la necesita es fundamental. En eso estará de acuerdo Luciano, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Porque todo el miedo y la incertidumbre que nos sacudió de golpe a toda la sociedad, que también demostró la solidaridad y la empatía que habéis mencionado del pueblo, yo creo que no ha habido un momento en el que hemos estado más unidos como al principio, pero ¿eso os pudo ayudar, Luciano? ¿Cómo se vivió? Buenas tardes, gracias Isabel. Bien, nosotros lo hemos vivido fundamentalmente con preocupación y con miedo, pero lo vivimos y lo seguimos viviendo. Vamos a partir de la base que nosotros, además de proporcionar información, de trabajar con las familias, pues prestamos fundamentalmente servicios de atención diurna, terapéutica, servicios residenciales y servicios de rehabilitación, fundamentalmente de continuidad, porque en el fondo todas aquellas personas con daño cerebral, una vez que han recibido las altas hospitalarias y demás, en la fase ya de cronicidad, pues fundamentalmente dependen en gran medida de los servicios que se puedan prestar a través de las asociaciones. Obviamente, ante esa situación, pues todos los centros de atención diurna terapéutica y todos los centros de rehabilitación obviamente han tenido que cerrar. Nos hemos tenido que reinventar fundamentalmente pues, para estar en contacto permanente con las familias y tratar de, con soluciones online, ir monitorizando a los propios familiares, a los cuidadores, a las cuidadoras, para que en la medida de lo posible el deterioro que han sufrido y están sufriendo las personas por no poder tener este mantenimiento rehabilitador permanente, por no poder asistir a los centros de atención diurna, fuera al menos sufrir el menos desgaste posible. Pero la realidad es que hay cosas que telemáticamente no se pueden hacer. Podemos acompañar, podemos tener una voz amiga que te diga ánimo, pero al final el rehabilitador tiene que tocar y tiene que hacer su trabajo. Las personas con daño cerebral que están habituadas a hacer una serie de actividades fundamentalmente fuera de su domicilio para mantener esas capacidades que han ido quedando después de un ictus o después de un accidente pues,
derivadas traumatológicas o cerebrales, necesitan ese acompañamiento presencial. Eso no se ha podido hacer. Entonces nosotros desde las entidades, lo único que hemos tratado de hacer es que nunca, en ningún momento, las familias estuviesen solas. Cierto es que, como comentaba Ana, hemos encontrado en otras organizaciones, en la administración, en las farmacias, en los propios médicos, ese apoyo para continuar y para seguir haciendo nuestra labor. Pero la realidad es que el deterioro que las personas han sufrido y siguen sufriendo después de todo este tiempo es considerable. Y aquí pues yo no soy especialista clínico, como no soy médico, ni tengo nada que ver con la sanidad, más allá de ser paciente. Eso lo pueden comprobar cualquiera de los compañeros que nos acompañan. A día de hoy esa incertidumbre sigue existiendo, pero es que además de todo eso, seguimos preguntándonos dónde están las personas que durante todo este tiempo, más allá de la COVID, han sufrido ictus, ha habido accidentes, ha habido tumores, ha habido otra serie de circunstancias que no han salido a la luz y que tememos que sigan estando escondidos y sigan estando fuera del circuito. Cierto es que han sido, yo no voy a poner en solfa los servicios sanitarios porque realmente funcionan, todo es mejorable y perfectible, pero funcionan creo que razonablemente bien. Podríamos poner el énfasis en la poshospitalización o en el post, que ahí pues tendríamos mucho de qué hablar. Pero sí nos seguimos preguntando todas esas personas, porque la estadística sigue estando ahí y no la podemos obviar. Eso es el miedo que nosotros tenemos ahora. Y el miedo, la incertidumbre de qué pasa con esas familias, cuánto se han deteriorado también las personas cuidadoras, fundamentalmente, pues como sabéis, suelen ser mujeres, y cuánto ha influido todo esto en esas personas. Porque al final estamos teniendo no solamente una persona afectada, estamos teniendo también a una familia y fundamentalmente a esa cuidadora. Entonces, a partir de ahí, pues seguiremos tratando de estar con las familias, de estar con las personas, pero necesitamos cuanto antes que se pueda hacer de manera presencial, de que puedan seguir haciendo actividades que sigan manteniendo esas capacidades conservadas después de los accidentes cerebrovasculares o de los accidentes traumatológicos que conducen obviamente a un daño cerebral. Es que, Luciano, tienes mucha razón en que esto ha supuesto un parón y ese parón no le supone lo mismo a todas las personas. A la gente con daño cerebral es mucho más complicado poder sobrellevarlo. Y es cierto que no se ha recuperado el ritmo, ni el tratamiento, ni se puede acudir. Y la palabra que más habéis dicho todos es reinventarse. O sea, todos habéis conseguido reinventaros de una forma, pero en algunos casos es más complicado y hay que ver ahora las consecuencias que eso tiene. Salvador, ¿tú las has visto también en primera persona? Porque tú también estás a pie de calle. Yo estoy más o menos organizado así por atención hospitalaria. Tú a pie de calle también tratas con enfermos crónicos. ¿Cómo se ha llevado? Bueno, habéis hecho una labor ingente y extraordinaria todos. Y lo que he dicho yo, que nos ha servido para aprender y ver la solidaridad, está allí, aunque sigue habiendo muchos problemas que no se pueden arreglar, porque seguimos sin poder ir a los hospitales, los pacientes crónicos no reciben la atención que necesitan. Pero vosotros, ¿cómo lo habéis vivido? Pues bueno, lo primero, hola Isabel, darte las gracias y gracias a la organización por estar aquí, que es un privilegio compartir la mesa con todos vosotros, ¿no? Pues yo diría cómo lo estamos viviendo, ¿no? Porque realmente estamos inmersos en el problema, ¿no? El punto de partida fue francamente malo, Isabel, porque España fue de repente como si fuera como China o como Italia, donde no existe una atención primaria. Resulta que aquí tenemos una atención primaria absolutamente fantástica, ¿no? Y sin embargo no se contó con nosotros. Conviene resaltar, ¿no? Doctor Gómez Huertas ya lo ha indicado antes, ¿no? Cómo de repente esta enfermedad se transmite tan rapidísimamente como que a primeros de febrero teníamos 6 o 7 casos, a primeros de marzo, perdón, y a finales de marzo teníamos 67.000 pacientes diagnosticados, ¿no? Es decir, esto se propagó tan rápido que realmente nos pilló a todos absolutamente desprevenidos y ha cambiado no solo la atención a la salud, sino la atención social y nuestras vidas de una manera tremenda, ¿no? Durante esa primera, yo voy a describir 3 escenarios que se han producido a lo largo del tiempo en estos dos olas, ¿no?
La primera oleada es el primer escenario que llega, evidentemente es muy sorprendente para todos, nos sobrepasa, pasa la atención primaria y llega directamente a hospitales. En algunas comunidades autónomas como Madrid, inmediatamente se colocan los hospitales con pacientes francamente graves y atención primaria parece como que no existe, ¿no? Y no existe porque atención primaria durante esos meses no tiene ninguna capacidad diagnóstica. Las pruebas diagnósticas no estaban, no teníamos acceso a ellas. Pero cuando ha pasado el tiempo hemos visto cómo por cada paciente diagnosticado con PCR en el hospital, atención primaria ha controlado y gestionado, porque no solo significa parar de que no vayan al hospital, sino hay que gestionarlos en su casa, en su domicilio, pacientes evidentemente menos graves, pero por cada paciente con PCR, 9 pacientes con sospecha de enfermedad. En algunas comunidades autónomas como Madrid, incluso cada médico de familia ha controlado 16 pacientes por cada paciente diagnosticado. Es decir, hemos controlado 2 millones de pacientes con sospecha de padecer una enfermedad sin capacidad diagnóstica, ¿no? Y esto ha sido sorprendente porque de la primera fase yo destacaría primero 2 palabras. Atención primaria no existe, que fue lo que pasó, y 2, la segunda palabra es invisibles. Cuando se ha hecho atención primaria invisible, se ha hecho invisibles a 2 millones de personas que hemos atendido. Esos pacientes son invisibles. La imagen que tenemos todos de la primera oleada son los pacientes en las UBIs, con llenos de tubos. Porque hay una cosa, y saben que cuanto mejor lo hacemos en atención primaria, menos se nos ve, porque los pacientes no llegan al hospital. Esto es una tragedia, ¿no? Porque luego, además, no se nos valora. Bien, termina esa primera fase, entramos en un segundo escenario donde todo el mundo está de acuerdo en que la respuesta a la pandemia es potenciar la atención primaria y la salud pública. Y llegan los políticos dignos y dicen, vamos a invertir en atención primaria, vamos a poner recursos. Ha pasado el verano, no se han incorporado recursos en atención primaria, no se han incorporado recursos o muy escasos en salud pública y aquel momento que se parecía que era un intervalo de rearme se ha convertido en que ya estábamos en la segunda oleada, ¿no? Y ahora estamos ya absolutamente inmersos en la segunda oleada y algunas comunidades en una situación muy preocupante como Madrid, donde en la primera fase ya hicieron algunas cosas que a nosotros no nos gustan, que fue desarmar la atención primaria para llevarse los recursos a IFEMA, y en esta segunda fase han vuelto a hacer lo mismo, que es poner todo el énfasis en construir hospitales y en construir y volver a plantearse abrir IFEMA, pero no potenciar la atención primaria. ¿Qué ha supuesto eso? Que no han controlado la transmisión comunitaria de la enfermedad. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo? Bueno, evidentemente hemos dado soporte a nuestros profesionales, ¿no? Hemos generado mucha, al igual que medicina interna en el hospital, defendemos esta idea del generalismo, hemos creado mucha documentación científica para nuestros profesionales. Pero también hemos hecho trabajos colaborativos, hemos trabajado con los farmacéuticos comunitarios, hemos elaborado documentación conjunta para la atención, por ejemplo, a los pacientes crónicos, ¿no? Hemos trabajado con ONGs para dar apoyo y soporte a pacientes solos, ancianos que estaban solos. Y hemos hecho una cosa, y por eso disiento de algunas de las cosas que hay aquí, que ha sido dar mucho soporte a los pacientes crónicos. Soporte evidentemente telefónico, no es el ideal, pero también muchos pacientes no querían venir. Claro. Cuando tú le decías, a veces teníamos que reñir, te decíamos, tienes que, oye, eso que me has contado, tienes que venir a que te vea. Dice, no voy, ¿cómo que no vas? Vienes inmediatamente a que te vea, ¿no? Les costaba venir. Yo creo que ese soporte que hemos dado a pacientes crónicos ha evitado que se nos descompensen. Lo que estamos viendo en el verano y lo que estamos viendo ahora con un exceso de demanda tremendo, un exceso de demanda muy, muy notable, no tiene tanto que ver con los pacientes crónicos como con patologías agudas y subagudas, que ya lo habéis comentado aquí, que no se han atendido, porque la mayoría, en muchas ocasiones, por los que los propios pacientes no han acudido. Hemos hablado de infartos diagnosticados con retraso, veremos a ver los tumores diagnosticados con retraso, patologías agudas que cuando han llegado al hospital o al centro de salud estaban tan evolucionadas que colocaban al paciente en una situación muy grave, apendicitis muy evolucionadas. Evidentemente hay actividades preventivas que se han demorado, por ejemplo, las vacunaciones del lactante que están muy relacionadas con el tiempo se han perdido durante estos meses. Total que la labor que hemos hecho yo diría que es absolutamente excepcional. Y hemos llegado a este momento en el que estamos trabajando un 30 o un 40% más de lo que trabajábamos antes de la pandemia, sin recursos, porque no han puesto recursos en absolutamente ninguna comunidad autónoma, y nos encontramos, Isabel, sorprendentemente, Isabel y el resto de contertulios, con una mala opinión de los pacientes, porque no los estamos viendo, entre comillas, que sí los estamos viendo, pero tienen ellos la percepción de que los centros de salud están cerrados y no los estamos recibiendo. En este momento, en España se están viendo por los médicos de familia, cada médico de familia va aproximadamente entre 45 y 50 pacientes.
De esos 30 o 35 por medios telemáticos, es verdad que con un medio telemático del siglo XX, que es el teléfono, porque no tenemos otra cosa, pero estamos viendo aproximadamente 15 pacientes presenciales. Y, sin embargo, la percepción de los ciudadanos, de nuestros pacientes, es que los centros de salud están cerrados y no los vemos, ¿no? Cuando a veces, esta misma mañana me decía un paciente, es que estáis cerrados. Digo, ¿tú has tenido algún problema para venir, para que yo te vea? Tú has hablado conmigo y te he dicho que vinieras. Realmente hay una razón de seguridad, ¿no? Porque el virus está aquí. Entonces, las salas de espera ya no son puntos de reunión como eran antes. La sala de espera es la sala de estar de cada uno de nosotros ahora, ¿no? Ya no es la sala de espera del centro de salud. No podemos aglomerar a los pacientes. Debemos diferenciar a los pacientes con sospecha de COVID de los que no. Veremos a ver qué pasa con la vacunación de la gripe. Es decir, hay escenarios muy complicados, pero tenemos en este momento esa sensación agridulce de que estamos trabajando más que nunca y que de alguna manera somos muy poco valorados, muy poco reconocidos, o incluso nos encontramos con malestar por parte de los pacientes, ¿no? Todo esto se está produciendo en un escenario muy, muy preocupante, donde nos viene ahora el otoño-invierno y donde no hay recursos, o incluso vemos como, por ejemplo, comunidades como Madrid no apuestan por la primaria, sino que apuestan por el ámbito hospitalario, ¿no? Y eso nos preocupa mucho. Realmente la situación yo creo que es tal cual la has descrito, ¿no? Parece que están cerrados porque también lo que vemos en los medios de comunicación es la cola en la calle, pero que es donde tiene que estar. Lo que pasa que también ayuda mucho, pues también vemos la realidad, colgáis fuera los pacientes que veis, sí. Todo eso hace un... Yo siempre he pensado, porque yo cada vez que iba al médico veía, a lo mejor llegaba un poco antes y pasaban, antes del COVID, y pasaban 4 pacientes antes que yo en el tiempo. Veíais muchísimos pacientes, ahora veis muchos más, es cierto, de la forma 2.0 del siglo XX, por teléfono, que como dice que no nos Luciano, gusta tampoco, Isabel, ¿eh? No, pero es cierto que había que evitar ir a los centros de salud, a los hospitales, es el mensaje que se nos daba, sobre todo también en los pacientes crónicos que tienen el sistema a lo mejor más debilitado y son potencialmente más peligrosos para ellos. Pero claro, en casos como el que dice Luciano, no es lo mismo, una rehabilitación telefónica no es igual, lo complicado es llegar a un consenso y a saber cómo gestionar esto y no perder tiempo, que es lo que está pasando. Ahora os voy a hacer una pregunta a Maite y a Luciano, como representantes de pacientes vosotros. Las personas con enfermedades crónicas son un colectivo de riesgo ante la COVID-19. ¿Qué propuestas concretas en relación a la prevención de la infección y a las complicaciones que puede generar planteáis? O sea, de forma muy breve y esquemática, ¿cuál creéis que sería la solución para cada uno de vuestros colectivos de pacientes, podríamos decir? Venga, ahora empieza Luciano. Maite. Es difícil, Isabel, es difícil tener. Yo creo que nosotros no tenemos una varita mágica y no tenemos la solución en la mano y seguro que hay que compaginar la seguridad, como decía el doctor Tranche, con la realidad. Pero sí que nos gustaría o proponemos que en este caso los servicios sanitarios estén mucho más cerca de las personas y que además, ya que queremos que la familia forme parte del sistema, esos familiares que queremos que formen parte del sistema deben estar, además de informados, deben estar formados, porque sería la única manera que pudieran dar respuesta puntual a situaciones de urgencia. Porque es que si no nos encontramos con una situación de que, oye, sí, nos tienen que atender nuestros familiares directos, pero es que no tienen ni la información y, por supuesto, la formación. Y, sin embargo, sí reclamamos permanentemente en esta nueva sanidad, que me parece además muy razonable, que formen parte del sistema. Entonces yo creo que si queremos que eso sea así, debemos acercar mucho más esa formación a la parte que queremos que forme parte del sistema, fundamentalmente a la familia y a los cuidadores y cuidadoras principales. Esto resumiendo mucho, más allá de que hace falta acercarlo, y fundamentalmente en aquellas partes como es el territorio en el que yo vivo, como es Galicia, donde la población está muy diseminada, está súper deslocalizada y a veces acceder físicamente es mucho más difícil que en las partes urbanas. ¿Y crees, Luciano? Bueno, tengo que decir que, por favor, los espectadores que estén atendiendo pueden plantear sus preguntas, las lanzan en la página web y luego contestaréis. Luciano, ¿tú crees que a lo mejor la atención domiciliaria podría ser una respuesta a vuestra petición? Que el especialista fuera a vuestro domicilio, concretamente en Galicia, que es mucho más difícil el desplazamiento, ¿o cuál sería? También has hablado de formación, pero también los medios tenéis que tener los cuidadores.
la atención domiciliaria, yo entiendo que sería ideal, pero entendemos también que es un sobreesfuerzo fundamentalmente a la atención primaria, a la medicina de familia. Es un sobreesfuerzo fundamentalmente por lo que tiene de volumen que cada médico, cada médica de familia puedan atender. Y la discriminación entre a quién deben atender o a quién no deben atender. La potenciación de la medicina, como decía el doctor Tranche, de la medicina de familia tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque además es un salto, es una barrera de contención, y cuando hablamos de barrera de contención no me refiero a que no puedan acceder al siguiente escalón, pero sí de alguna manera es una manera de no cargar las especialidades hospitalarias. Al final, el médico de familia, además de médico, yo creo que es un confesor, donde le pasa como a los propios farmacéuticos y farmacéuticas en los pueblos. Todo el mundo pasa por allí y al final conoce Vida y Milagros, nombre y apellidos, y al final... ¿Qué es el mejor rastreador que existe? El médico de familia. Entonces, por supuesto que sí, que sería ideal esa atención domiciliaria. Habrá que valorar, no sé si los costes económicos, que eso no hay que valorarlo, sino la capacidad que el sistema tiene tal y como está. Yo hablaba en este momento excepcional de la situación de la COVID, que a lo mejor es menos peligroso que el doctor se desplace al domicilio a que un paciente crónico de riesgo tenga que ir como una sugerencia. ¿Puedo meter una cuña, Isabel? Utópica, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Es que este modelo, a ver, durante el momento COVID, el domicilio es el sitio más peligroso de todos. Porque íbamos sin protección. El domicilio. Íbamos sin protección para los profesionales, íbamos sin protección, y lógicamente los domicilios no son como una sala de hospital, ¿no? Como una habitación de hospital, sino que, hay polvo, hay muebles, no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, este nuevo modelo en el que estamos intentando modificar tiene que ir acompañado de un incremento de la atención a domicilio, claro. Sin ninguna duda, sí. Sin ninguna duda. Incluso los planteamientos, por ejemplo, de centros residenciales de mayores, hay que cambiarlos, hay que ir a una idea de que tiene que estar mucho más en su barrio, si es posible mantenerlo en casa. La idea es que solo los llevamos cuando ya están incapacitados. Hay que darles mucha más vida en su propio domicilio, darles más soporte a domicilio. En la atención primaria en España se hacen 13 millones de domicilios. Necesitamos potenciar. Como decía Luciano perfectamente, con los recursos que tenemos es muy difícil que ahora podamos incrementar, pero una de las respuestas de las estrategias de atención primaria y desarrollo en el futuro pasa por potenciar mucho la atención domiciliaria. Sí, sin duda. Sí. Y a ver, ¿qué opina Maite? ¿Crees que también sería una petición que vosotros planteáis o qué es lo que solicitáis vosotros como pacientes cardiológicos? ¿Cuál crees que sería el avance, vuestra petición concreta? A ver, yo creo que la enfermería, y nos estamos olvidando de ellos, juega un papel fundamental en la educación para la prevención en las asociaciones de pacientes y en los pacientes y los cuidadores de esos pacientes. Maite, y en los domicilios, Sin duda. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay que tener en cuenta esta enfermería, que es fundamental ese papel. Y luego yo creo que también las asociaciones de pacientes tenemos que asumir un rol de hacer una incidencia en esas políticas de prevención y en esas estrategias que se tienen que llevar a cabo. Es decir, tenemos que ayudar a nuestros pacientes, pero también tenemos que ser esa voz de los pacientes y reclamar esa necesidad, ¿no? Como bien está diciendo Ricardo o como ha dicho Ana también, de poner en auge y en relevancia el papel que jugáis tanto en atención primaria, porque sois los más cercanos en un momento dado, el papel de la enfermería, el papel de los especialistas también, ¿no? De la farmacia. Bueno, pues nosotros ser esos portavoces ante las instituciones, de decir, señores, nosotros como asociación de pacientes necesitamos que se establezcan unas estrategias de prevención teniendo en cuenta todos estos profesionales que tenemos y dándoles a cada uno el valor que tienen que tener, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, lo que tenemos que hacer las asociaciones de pacientes, a la vez que obviamente formar y hacer un papel de prevención como responsables de pacientes con nuestros propios pacientes y con esos cuidadores. Y trabajar todos a una, es decir, sumarnos, porque al final estos pacientes y esos cuidadores
son los que tienen que tener facilidad para acceder a todos y cada uno de nosotros. Y las asociaciones, junto con las sociedades científicas, con la atención primaria, con los servicios sanitarios, podemos hacer una buena labor como altavoces de esa importancia de la prevención y transmitir todos el mismo mensaje y navegar todos en la misma dirección, porque de esa manera pues, nuestro trabajo será mucho más sencillo, ¿no? Tenemos que colaborar entre todos. Y bueno, ha dicho antes una cosa muy interesante también, Joan Carles, que no habría que hacer ahora distinción entre pacientes, que son igual de pacientes los crónicos que los que tienen COVID. A lo mejor, no sé, estoy lanzando preguntas al aire que probablemente sean muy tontas, bueno, probablemente no, son tontas. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Tendríamos que hacer lo que hay ahora en los centros de salud, por ejemplo, que hay el circuito COVID y el circuito no COVID? ¿Podríamos tener hospitales para pacientes crónicos y hospitales para pacientes COVID? ¿Cómo se os ocurre, cómo creéis que sería una buena forma de hacer? Y además teniendo en cuenta siempre a las enfermeras, que es cierto que son muy importantes tanto en la formación como en la atención. Es una pregunta muy tonta, pero que a lo mejor los pacientes también se la hacen y yo que soy paciente también me la hago. ¿Cómo podríamos solucionar eso para que no queden desatendidos los pacientes crónicos ahora? Yo si me permites, Isabel, yo creo que los pacientes crónicos en general han sido la principal víctima del COVID por una doble vía. Primero porque por su propio estado de salud, de comorbilidad, de fragilidad, son los que mayor tasa de mortalidad, de hospitalización y mortalidad han tenido. Y en segundo lugar, porque este mayor incremento de complicaciones de mortalidad no solo ha sido directamente por el COVID, sino por la desatención muchas veces de sus propias patologías. Es decir, son una doble víctima de este fenómeno del COVID. Pero, bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el papel o el valor que ha tenido el COVID para poner a la sanidad española frente al espejo. Es decir, a lo mejor no éramos tan guapos y tan estupendos como pensábamos, como nos creíamos, ¿no? Sí, sino ha puesto de relieve cuáles son las fortalezas, también cuáles son las debilidades, que son muchas del sistema. Y efectivamente nos hemos encontrado con problemas que no son de ahora, sino que se vienen arrastrando desde hace décadas y que en los últimos años se han ido consolidando, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino desde el punto de vista de demanda social. Y ahí me gustaría poner encima de la mesa una reflexión conjunta con las asociaciones de pacientes. De alguna forma, el modelo sanitario que tenemos responde a las decisiones políticas que interpretan la solicitud, la demanda social de los ciudadanos. Es decir, el político no toma decisiones en general a la brava, sino que las decisiones que toma en cuanto a inversión de fondos públicos en determinadas políticas de salud obedecen a lo que ellos perciben como demanda ciudadana. ¿Cuál es el modelo sanitario por el que hemos optado? Pues un modelo muy bueno desde el punto de vista de atención, no iba a decir especializada, mejor diría atención súper especializada, es decir, se ha dado mucho predominio a la alta especialización médica, que somos el país con más especialistas y súper especialistas médicos y nos parecen poco, todavía seguimos demandando más especialidades. Somos el país europeo con mayor número de médicos. Eso cuando yo digo hacen falta recursos, señores, no hacen falta más recursos, hace falta redistribuir los recursos. No faltan médicos, faltan médicos de atención primaria, faltan buenos médicos generalistas. No vamos a arreglar esto con más súper especialistas. Ese es un problema. Y no hace falta, ante un problema de salud pública, eso no se resuelve en un hospital, pero no se resuelve el COVID y no vamos a curar la diabetes, ni la obesidad, ni la hipertensión, ni las enfermedades cardiovasculares, ni el cáncer construyendo más hospitales, sino apostando por políticas de prevención. Sin embargo, la realidad es que en nuestro país el 65% del gasto sigue destinado al hospital, 25% a gastos farmacéuticos y otros productos sanitarios, 15% a primaria. Y esa es una tendencia que se ha ido consolidando con el tiempo. Es decir, yo trasladaría a las asociaciones de pacientes la necesidad de cambiar el discurso y trasladar a la clase política esta visión que es un poco complementaria a lo que estamos haciendo. Es decir, no se trata de desmontar lo que ya tenemos porque funciona bien, pero sí de redimensionarlo y apostar por otra estrategia que es mucho más eficiente y mucho más amable por el paciente. Nosotros tenemos estudios hechos en España que indican que 1/3 de los actos médicos que hace un médico
hospitalario en España son actos superfluos, es decir, que no añaden valor ni beneficio al paciente. Sea un acto de pedir una analítica, una radiografía o mandar un fármaco. Es decir, tenemos que replantearnos esto entre todos. No se trata de gastar más, sino gastar mejor y de gastar de una forma más eficiente. Me parece que esa es una de las enseñanzas que el COVID nos ha trasladado. Sí, me iba a colar yo, así rápidamente, porque ya que Ricardo nos ha puesto en valor la primaria, yo quiero poner en valor el planteamiento del generalismo en el hospital. Hacías una pregunta, Isabel, diciendo, hacemos hospitales de crónicos versus otra cosa, pero si es que lo que ingresan en los hospitales son pacientes crónicos. Si es que tenemos un modelo de agudos que se encuentra con la paradoja de que los pacientes que ingresan en los hospitales son pacientes crónicos y que el perfil que mejor responde a eso es un perfil generalista, en este caso, especialistas en medicina interna. De ahí esta defensa argumental de que no podemos seguir fragmentando la atención, ¿no? De que las personas son personas, no son acúmulos de vísceras y de órganos, ¿no? Sino que hay que verlas de una manera holística. Y la necesidad de transformar el sistema, ¿no? O sea, que la idea que habría que hacer es que el sistema debe transformarse y aprovechar esta situación para transformarlo, el sistema, atención primaria y atención hospitalaria, ¿no? Y eso con un enfoque mucho más generalista, que son las necesidades que tienen los pacientes. Ahora ya sí que os dejo, venga. Isabel, yo quería apuntar una reflexión más, que bueno, no puedo estar más de acuerdo con Salvador, con Ricardo, en que efectivamente tenemos un sistema sanitario, todos lo sabemos, nos hemos cansado de decir las bondades, pero yo creo que hay que ser humildes, porque si no somos humildes no aprendemos. Y la humildad, además, lo ha dicho muy bien nuestro conferenciante, pues es una virtud, y es verdad que esta pandemia ha hecho que baje la marea y se ha quedado de manifiesto pues cosas que muchos profesionales en muchas ocasiones lo han denunciado. Y es trabajar de otra manera. Es que yo creo que además en un modelo de crónicos tenemos que ir a un modelo de atención integrada, integral, centrada, ojo, en el paciente y en su entorno. Porque ha dicho Luciano un tema muy interesante y es la familia y los cuidadores. Entonces tenemos que... Si pensamos de verdad en un sistema al servicio del paciente, tenemos que ver a las enfermedades pues como una comunidad, y en esa comunidad estamos todos los profesionales sin excepción, todos aportando lo mejor de sí mismos, médicos generalistas, médicos de atención primaria, médicos de especializada, farmacéuticos, por supuesto enfermeros, pero ojo también los servicios sociales. Porque muchas enfermedades crónicas que tienen parejas, situaciones de discapacidad, de dependencia, etcétera, pues yo creo que aquí, si nosotros nos ponemos en el lugar del paciente y tuviéramos o le preguntáramos ahora a Maite o a Luciano, ¿cómo harías el diseño de tu proceso asistencial? Desde que te diagnostican o desde que sospechas que te pasa algo hasta el final, ¿cómo haces? Bueno, probablemente si nosotros diseñáramos el proceso asistencial de cada una de las enfermedades desde esa visión, todos los profesionales iríamos entrando en un momento determinado de la vida de ese paciente, trabajaríamos de forma alineada, coordinada con su familia, con los cuidadores, con ellos, entre nosotros. La digitalización la utilizaríamos, pero de verdad para que sea digitalización, no reproduciendo lo mismo que hacemos ahora. Trabajaríamos de otra manera, Isabel. Yo creo que es necesario que seamos innovadores y que de verdad diseñemos nuevos procesos asistenciales, modelos de atención integrada, integral alrededor del paciente, donde de verdad integremos pues, su comunidad, sus cuidadores y todos los profesionales, porque yo lo que más echo de menos pues es eso. Estamos viendo cómo pues atención primaria que necesita todos los recursos, como atención especializada necesita toda la información y la coordinación de atención primaria, de servicios sociales seguramente y también de la farmacia comunitaria. En el primer mes de confinamiento, Isabel, 30 millones de personas pasaron por nuestras farmacias. Eso es un recurso que un país no puede desaprovechar. Esos son 50.000 profesionales sanitarios, que es que no se puede desaprovechar. Entonces, yo creo que como país y como pacientes, pues es que tenemos como la obligación de trabajar de otra manera, de otra forma, tenemos las tecnologías, tenemos la voluntad y hay que ser humildes y trabajar de otra manera e integrar los circuitos sociales en lo sanitario y hablar de procesos asistenciales sociosanitarios. ¿Qué es un proceso largo y difícil?
por supuesto, pero igual que se creó nuestro Sistema Nacional de Salud y nuestro Sistema de Atención Social, que hemos estado y estamos muy orgullosos de ello, pues tenemos, yo creo que la obligación con nuestras generaciones actuales y futuras y nuestros enfermos, que seremos nosotros también, de ser innovadores, valientes y de trabajar conjuntamente y con esa vocación de servicio que caracteriza a todos, pues de verdad aprovechar y poner en esta ecuación con una voz así de grande a las asociaciones de pacientes, que tienen muchísimo que decir, pero muchísimo, porque nosotros no podemos pensar por las asociaciones de pacientes, que es lo que hacemos muchas veces. Lo decimos nosotros o las administraciones públicas y tienen que ser ellos los que digan necesitamos esto y de verdad ponernos a su servicio. Es un poco una reflexión que siempre me gusta trasladar. Pues sí, creo que, Ana, lo que estamos diciendo es que ya está creado el gran sistema de salud, vamos a reinventarlo y enfocarlo ahora de lo que hemos visto, que son los fallos. Y la primera persona son los pacientes, ellos tienen que argumentar y explicar lo que necesitan. Os voy a plantear ahora preguntas que nos han mandado los asistentes al Congreso, público, espectadores, no sé exactamente cómo llamarlos, gente digital, como estamos siendo todos ahora, porque este Congreso en esta forma no lo habríamos hecho hace un tiempo, lo que decías tú, digitalizarlo. Tenemos que aprender porque no todos los pacientes crónicos también tienen los medios digitales a su servicio para poder usarlos. Gracias, pues os planteo la primera. Buenas tardes, muchas gracias por esta maravillosa tertulia. Esto bien escrito, no me estoy inventando. Mi pregunta es, los pacientes crónicos siempre han necesitado un tratamiento y trabajo multidisciplinar, no solo a nivel especialista, sino en conjunto en la atención primaria. Esto no se está tratando en ninguna enfermedad, solo en COVID. Ya que se ha visto comprobado su eficacia, ¿cuándo se plantean implementarlo el resto de enfermedades? ¿Creéis que se podrá hacer? ¿Quién comienza? Ricardo. Ricardo, venga. Bueno, Isabel, yo creo que otra ahí estás, venga. Otra de las virtudes, otra de las virtudes del COVID, en mi opinión, ha sido demostrar que cuando se quiere, se puede. Pocas cosas hay más difíciles de cambiar que las inercias, las culturas de un hospital. Un hospital es una organización súper compleja, muchísimos profesionales de alta cualificación, todos somos los más listos, los más... Muy difícil de gestionar, muy difícil de cambiar rutinas. De la noche a la mañana, lo que parecía imposible ocurrió y fue el milagro de que un hospital se orientara en su conjunto a lo que antes decía Ana, un proceso asistencial integrado, en este caso un paciente con COVID. Y se daba el milagro de que internistas, neumólogos, cardiólogos, intensivistas, digestivos, de pronto se cayeron los muros que hay entre servicios, todos formamos equipos y nos dedicamos a lo que somos médicos para atender a pacientes. Y ahí se acabó el problema, ¿no? No hubo codazos ni empujones, todos a colaborar. Mi pregunta es, si hemos sido capaces de trabajar así a un paciente con COVID, ¿por qué no vamos a ser capaces de trabajar a un paciente que ingrese con insuficiencia cardíaca o una fractura de cadera o con cualquier proceso médico-quirúrgico? Es decir, no se trata de que un paciente tenga que ser adscrito a un servicio, sino qué necesidad tiene ese paciente, qué especialistas necesitan atenderlo en el hospital. Eso ha sido una enseñanza. Otra enseñanza ha sido que no podemos, como decía Ana también, no podemos estar tan lejos de atención primaria. No se trata de coordinarse atención primaria y atención hospitalaria. Se trata de integrarse y creernos realmente que es que estamos en el mismo equipo, en el mismo barco y tratando a los mismos pacientes. Y lo que ha sido un drama es la separación entre lo sanitario y lo social. Vamos, el drama que hemos vivido en la resistencia nos debe hacer recapacitar mucho de que no podemos en el futuro seguir trabajando con los mismos parámetros, ¿no? Pero el COVID ha demostrado que somos capaces de hacerlo cuando queremos y, otra cosa importante, cuando a los profesionales nos dejan tomar decisiones. Porque otro de los grandes problemas que tiene la sanidad en este país es el altísimo grado de injerencia política en la toma de decisiones que deberían ser técnicas, el altísimo grado de burocratización y de un modelo gerencialista que no implica a los profesionales a tomar decisiones. Eso es un desastre, ¿sí? La transformación del sistema que decía Salva anteriormente debe pivotar, lo debe coordinar la clase política, pero debe pivotar básicamente en profesionales sanitarios y en los pacientes, que son los actores de este juego. Y el político debe coordinar y priorizar la toma de decisión, pero no inmiscuirse en toma de decisiones que deben ser fundamentalmente técnicas. Esa ha sido mi opinión y mi experiencia.
Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con Ricardo. Vamos, no podría decirlo yo mejor que él. De hecho, la injerencia política se ve todos estos días, lo estamos viendo día a día, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Cómo las decisiones no son decisiones de evidencia científica, sino muy impregnadas de política. Yo totalmente de acuerdo con la pregunta y totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ricardo. Creemos que es un elemento de transformación. Nosotros defendemos la máxima capacitación de todos los profesionales. Es decir, que lo que se habla del principio de subsidiariedad. Si lo puede hacer una enfermera, que lo haga una enfermera. Si lo puede hacer un auxiliar administrativo, que lo haga un auxiliar administrativo. Y lo que sí tenemos claro es que, aun siendo todos esenciales, para salir de esta situación solo podremos salir todos juntos, ¿no? Y esto debe de transformar el sistema y aprovechar esto que estamos aprendiendo del COVID para aplicarlo a otras patologías crónicas o complejas, ya ni siquiera crónicas, patologías complejas, ¿no? Que no solo pueden ser manejados por un profesional, ¿no? Y aplanar la distancia entre atención primaria y hospitalaria, que me parece clave, ¿no? En el tema de comunitaria, nosotros tenemos el apellido, medicina familiar y comunitaria, y todavía atendemos residencias de ancianos. Creemos que es un agujero negro que se ha producido y que debemos de entrar ahí, ¿no? A gestionar también la atención a todos esos colectivos. Totalmente de acuerdo con la pregunta y con la aportación de Ricardo. No he dicho, ha sido un fallo mío, que la pregunta la planteaba Eva Cortina. Creo que las preguntas, cuando son además, tenemos que saber a quién contestamos, pues aunque es la pregunta. Voz de todo el mundo. Tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Son suficientemente efectivos los planes de prevención? ¿Qué agentes consideran clave o qué se debe potenciar para mejorar esta estrategia? La plantea Carlos. Me parece ahora que contesten también los pacientes en primera persona. ¿Cómo deberíamos potenciarlo? Por ejemplo, Maite, le toca ahora comenzar. Bueno, yo creo que ya lo hemos venido diciendo, ¿no? A lo largo de nuestras exposiciones. Es decir, es fundamental educar en prevención y para eso todos y cada uno de los que estamos en esta mesa de debate yo creo que tenemos un papel fundamental, ¿no? Asociaciones de pacientes, porque los pacientes y los familiares vienen muchas veces porque se sienten como en casa, porque están en contacto con otros pacientes que tienen la misma problemática o parecida a la que están teniendo ellos, y esas experiencias de vida son las que les ayudan mucho. Atención primaria, porque es el primer lugar al que van y en el que muchas veces se detecta esa enfermedad crónica con la que van a tener que convivir el resto de su vida. Y farmacia, pues es que la gente va a la farmacia a preguntar, a consultar, son como de la familia, ¿no? Muchas veces. Es como la casa. Los farmacéuticos son de la casa. Es que además los pacientes te lo transmiten de esa manera, ¿no? Pues quizás porque muchas veces cuando vas a los médicos o a los especialistas, resulta que siempre no te encuentras con el mismo profesional. Esto también pasa mucho con los pacientes, no te encuentras con el mismo profesional, pero en la farmacia siempre está el farmacéutico de toda la vida, ¿no? Y es como que es mucho más accesible, está a pie de calle. La enfermería con la educación, por supuesto, ¿no? Estas enfermeras, sobre todo las enfermeras de caso, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, en nuestro caso, o demás, son muy importantes. Y todo lo que habéis dicho del sociosanitario, ¿no? Las asociaciones somos sociosanitarias. Que lo que nos encontramos es que cuando vamos a pedir una subvención, pues muchas veces te dicen, si vas a la rama de la salud, te dicen, no, es que tú eres social. Vas a la rama social y dicen, no, es que eres sanitario. Bueno, es que somos las dos cosas. Somos sanitarios. Nosotros aglutinamos un poco todo esto, ¿no? Y yo creo que es eso, que todos somos parte importante en este proyecto, que es convivir con una enfermedad crónica y educarnos en saber convivir con ella. Luciano, ¿estás tú de acuerdo con Maite? Sí, yo quería apuntar, bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por no haber citado antes a todo el personal de enfermería, que me parece una piedra angular en todo el sistema sanitario. Entonces, mis más humildes disculpas por obviarlos. A mí me gustaría hacer dos reflexiones. Cuando hablamos de prevención, normalmente el ciudadano de a pie solemos identificar prevención pues, con hábitos de vida saludable, con no fumar, con el tema del alcohol y demás. Pero yo creo que la prevención, por lo menos la prevención primaria, debe ser todo lo amplia que una sociedad, como puede ser la sociedad española, se pueda permitir. Porque prevención, bajo mi punto de vista, también es tener ciudades amigables. Prevención también es potenciar transporte público. Prevención es tener parques y jardines donde las personas
puedan hacer crear esos hábitos. Y obviamente los hábitos no se crean de un día para otro. Se tardan generaciones enteras en habituarse a ese tipo de cosas. Porque en el fondo con lo que conseguimos con esto es calidad de vida. Y calidad de vida es tener un urbanismo amigable donde las viviendas tengan balcones. Lo hablábamos con en la situación de reclusión que sufrimos. Y no que sean, con perdón de la expresión, zulos. Entonces, quiero decir que me gustaría hablar que la prevención se abriese en un abanico muy, muy amplio y que no se centrase fundamentalmente en no fumar, en no beber, en no hacer deporte. Creo que eso debería ser mucho más amplio. Esa es la parte que a mí me gustaría, de la primera parte de la prevención. Pero luego, bajo mi punto de vista, también hay una segunda parte para evitar, digamos, la patología. Pero también hay otra parte de prevención cuando ocurre y tiene que ver con los medios tiene que ver con la capacidad de atención inmediata o urgente y tiene que ver, pues, lo que hablábamos antes, de acercar los medios a los ciudadanos y que, de alguna manera, las consecuencias de ese accidente, las consecuencias de ese ictus, las consecuencias de esa situación, sean las menos posibles o las menores posibles. Y después, continuando con lo que comentaba Maite, hay una palabra que utilizamos todos, que es algo así como una panacea, que es el espacio sociosanitario. Todo el mundo queremos llegar a él, pero nadie sabe dónde está. ¿Por qué ocurre esto? En un país como el nuestro, donde las transferencias las competencias están transferidas, y no pongo en solfa el Estado autonómico, todo lo contrario. Hay pocas autonomías o pocos territorios donde sanidad y servicios sociales tengan el mismo vértice, con lo cual son dos administraciones totalmente diferenciadas y el peso de sanidad frente al peso de los servicios sociales, pues sabemos dónde está. Y repito, no dudo de la oportunidad de cada uno. Entonces, mientras no consigamos que realmente ese espacio sociosanitario sea una realidad y, como hablaba antes Ana, la atención sea totalmente transversal y que desde la parte sanitaria, la parte social, la parte educativa, de todas esas aristas que tiene la persona como tal, pues va a ser difícil que esto sea una realidad. Y también, como decía Maite, y ahí debemos aplicarnos el cuento, creo que nosotros como asociaciones de pacientes debemos hacer incidencia en todo eso, en que esto sea una realidad y que ese espacio sociosanitario no esté partido ni compartimentado. Es que si no, no llegamos a ningún sitio. Realmente es redundar en lo que ha dicho Joan Carles antes, ¿no? Que esto es un todo, tendríamos que integrar, conseguir equilibrio con la confianza. Pues como no hay bar y estamos en tiempo de descuento y no nos pueden decir que vamos mal, pues voy a plantear la última pregunta, si os parece bien, que estamos en el tiempo de descanso. Isabel, no me vaya a disculpar porque tengo una conferencia ahora a las 6:30 y... Bueno, a ti te dejamos. Solamente agradecer mucho la moderación, agradecer a todos los contertulios y a la plataforma por la invitación. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, cuídate mucho. Adiós. Pues os planteo a vosotros en tiempo de descuento, muy rápido, sin penaltis, solo vamos a esto. La plantea Jesús y es para todos. El sistema sanitario debe ir al ciudadano y no el ciudadano al sistema. Hay que cambiar de paradigma usando, por ejemplo, poblaciones más pequeñas, microdistritos, para controlar mediante telemedicina y asistencia al domicilio del ciudadano. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece buena idea, una buena solución? A ver, ahora empieza Ana, por ejemplo, que está a mi ladito. Es verdad que tenemos un sistema sanitario un poco pasivo y no debería ser pasivo, debería ser mucho más activo. Y aquí pongo el foco en lo que hemos estado hablando todo el tiempo, que es en la prevención. Yo creo que esta crisis del COVID y la pandemia nos ha dejado muy claro que la salud pública es vital.
y que hay que poner el acento en un mundo al que vamos, donde la cronicidad es pues un reto y un desafío social, económico, de salud, etcétera. Tenemos que poner el foco en la prevención y tenemos que tener una estrategia de salud pública como país mucho más ambiciosa. Y ahí tiene que estar la Administración central, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias y todos los profesionales que estamos y tenemos un papel activo, todos sin excepción, y por supuesto las asociaciones de pacientes. Pero también ahí tiene que, en esa estrategia, claramente ahora mismo, pues lo que son las TIC o las nuevas tecnologías, como plantea esta persona, pues es que son una herramienta de ayuda muy importante. Entonces, yo creo que hay que ser ambicioso y que hay que diseñar de verdad y soñar en grande y diseñar en grande, porque lo que se necesita no es actuar aquí o actuar allí, no, yo creo que es necesario tener una estrategia de salud pública coordinada, Ministerio de Sanidad, con comunidades autónomas, con agentes sanitarios, sociales, con los ayuntamientos, es decir, lo que estábamos hablando, y ahí pues claramente llevar estrategias de prevención que de verdad, y se inviertan recursos ahí, pues programas de todo tipo, de prevención, programas de cribado, o sea, prevención primaria, prevención secundaria. Los de primaria, pues ya sabéis que son hábitos saludables, etcétera, secundaria, que son cribados, etcétera, y bueno, y terciaria también, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aspirar a tener una estrategia de salud pública como país, donde por supuestísimo las TIC, las nuevas tecnologías, la telemedicina, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología es vital para romper barreras y trabajar de otra manera, más eficiente y más coordinados. Salvador, ¿coincides tú también en que hay que llevar así? La telemedicina es el futuro. 4 ideas rápidas. La de la telemedicina sí, pero nosotros no queremos renunciar a la atención presencial. Para nosotros la presencia del paciente, el contacto, la mirada a los ojos, la palpación, el contacto, el tacto, es el primer elemento de comunicación, es un elemento de complicidad enorme, es de empatía, de confianza entre el paciente. No queremos renunciar, no vamos a renunciar en ningún momento a eso, ¿no? A pesar de que utilicemos tecnología. 3 cosas más. Momento de reformas. Es el momento de las reformas del sistema sanitario. El centro de salud es un equipamiento muy cercano, inserto en el barrio. Cada médico de familia atiende a 1.500 personas. Como decía antes Luciano, es que los conocemos muy bien. A veces cuando nos llaman por teléfono se emocionan, que me ha llamado mi médico fulanito, tal. Hablas de los hijos, de los nietos, los conoces muy bien, es cercanía, ¿no? No podemos buscar atajos. Ahora ha salido el mantra de que faltan médicos, ya lo ha dicho el doctor González Huelgas, no faltan médicos, sí faltan médicos de familia. No se pueden buscar atajos y bajo ese mantra contratar a médicos sin formación, porque estamos poniendo en riesgo, no solo bajando la calidad asistencial, sino poniendo en riesgo, muy importante, el riesgo de atención a los pacientes. Es el momento de la reforma. Y un último mensaje, no sin los pacientes, no sin los pacientes. Hay experiencias no médicas, comunitarias, como programa de Salubrízate en Galicia, que son paseos por la ciudad, que no solo mejoras cardiovascularmente y mejoras la glucemia y demás, sino que es que contigo pasea un arquitecto, un aparejador y ve todos los obstáculos que hay en la calle, cómo están los edificios, cómo te caes cuando vas a cruzar un paso de cebra. Todo eso es salud, ¿no? Los determinantes de salud que decía antes Luciano, ¿no? Todas estas ideas, yo creo que cercanía, momento de reformas, sin atajos y, por supuesto, con los pacientes que son el objeto de nuestra atención y nuestra justificación de ser, ¿no? Ahora tienen los pacientes la voz. Empezamos por Luciano, que ahora le tocaba el Maite. ¿Tú cómo lo ves? ¿Telemedicina sí, telemedicina no? ¿Acercarlo? ¿Y estás de acuerdo también con los 4 pilares de Salvador? Por supuesto que sí. La tecnología debe ayudar a las personas. O sea, si la tecnología ayuda en otros actos de la vida, ¿por qué no nos va a ayudar en algo tan importante como es la salud? Por supuesto que todo lo que pueda ayudar en ese sentido. Yo creo en la cercanía y creo que el barrio, la aldea, el pueblo es salud. Creo además en el cuidado tribal. Cuando alguien está enfermo en el barrio, lo atienden sus vecinos y saben qué ocurre. No podemos permitirnos que las personas sigan muriendo y los encontremos cadáveres dentro de X tiempo. Y eso tiene que ver con la cercanía y tiene que ver con que haya medicina de familia, enfermeros, enfermeras, que a esa persona que sabemos que está tal, la llamen y digan, oye Juan, ¿cómo estás? Que no has venido hoy por aquí. Entonces,
Por supuesto que los macros hospitales, no soy yo quien de hablar de hospitales porque no soy técnico y no puedo hablar de lo que no sé. Pero mi experiencia como paciente es que pierdes el sentido de la orientación, te pierdes, entonces falta esa situación de cercanía y de proximidad. La medicina, como muchas otras cosas, como las tiendas del barrio, tiene que estar en el barrio. Tenemos que seguir apostando por una sociedad cercana donde nos conozcamos y que nos sigamos saludando por las mañanas, al médico, a la farmacéutica, al enfermero o al auxiliar o al trabajador o la trabajadora social, que sepan todos y cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Nos hemos vuelto tan individualistas, tan de WhatsApp, tan de móvil, que vamos mirando y nos miramos la punta de los zapatos sin ver a quién pasa a nuestro lado. Y eso pues, también como sociedad probablemente tengamos que hacer un esfuerzo en que cambie. Claro, telemedicina, pero con contacto físico, defiendes tú, ¿no? Mantenemos las dos, sumamos en lugar de sustituir. Eso es. Y Maite, probablemente vosotros, la telemedicina en las patologías cardíacas sí que tiene una mayor aplicación, ¿no? Yo he visto muchos reportajes e investigaciones en las que sí se puede aplicar más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Que podría ayudar más a los pacientes cardiológicos o no? A ver, yo creo que la telemedicina también es un arma de doble filo. Y me explico. Por telemedicina no te pueden auscultar. Y estamos hablando de algunas enfermedades cardiovasculares en las que auscultar es fundamental. Con una telemedicina, teniendo en cuenta la geografía que hay en España, pues a muchos lugares no se llega. Y también estamos hablando de una población de personas mayores que la telemedicina les viene enorme. Es decir, está muy bien aplicarla para las generaciones más jóvenes, como nosotros, ¿no? Bien, bien. Muy bien. Pero sí que las personas ya que tienen más de 75 años, pues la telemedicina les viene muy grande, les pone muy nerviosos además, ¿no? No hay que olvidar que al final todos somos un complejo físico y emocional y mental. Y lo que quieren es pues tener ese contacto, ¿no? Como decíais, con el médico, que te mira a la cara, que no está delante de un ordenador, sino que se sienta delante del paciente y le pregunta qué tal te encuentras, qué tal tu familia, cómo estás viviendo el confinamiento. Y no simplemente es preguntarle, ¿te duele algo? ¿Has tenido algún síntoma por el que te tengas que preocupar? ¿No? Entonces, yo creo que la telemedicina sí, pero siendo conscientes de la realidad que vivimos, ¿no? en este país. Y luego, pues bueno, todo lo que habéis dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que sí, que tenemos que ser también conscientes de esa realidad y que todo cambio, bueno, pues lleva un proceso, que obviamente tenemos que empezarlo porque si no, no llegaríamos nunca al final de ese proceso, pero que no nos podemos olvidar de esas personas mayores, que cada vez tenemos una vida más larga, que tenemos... esas personas necesitan ese cariño, esa cercanía y por desgracia con esta pandemia pues se ha echado mucho en falta esa cercanía, porque no hay que olvidar que hay personas que han fallecido solas sin alguien que les ha acompañado hasta el final y que esto ha repercutido mucho no solamente para el paciente, sino también para esos familiares que no se han podido despedir de la manera que tenían que hacerlo y que ahí, bueno, pues los profesionales sanitarios que habéis estado al pie del cañón, habéis hecho el papel de esos familiares que no estaban presentes en ese momento. Por eso yo en nombre de todos los pacientes y de los familiares os quiero agradecer a todos los profesionales que habéis estado ahí en el día a día sufriendo al lado de los que estaban sufriendo y desarrollando una gran labor como los grandes profesionales que sois. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Creo que este es el final perfecto para este debate en el que yo la verdad he aprendido mucho, me he sentido muy a gusto y creo que no podía haber mejores contertulios elegidos. Y tengo que disculparme porque en la vorágine y el fragor del entusiasmo que tenía, porque me estaba interesando mucho, no os he dado las buenas tardes a ninguno. Así que os doy las gracias, las buenas tardes ahora. Y quiero decir que mañana el congreso continúa a las 10 de la mañana. Habrá más. No sé si mejor, pero habrá más mañana. Mejor no, seguro que Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un privilegio estar con vosotros. Estar con vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.